vamos a hablar de dos, bueno, a todos dos yo les llamo sistemas. Son sistemas de prevención que dado, digamos, por ser nosotros un hospital, que somos vigilados por la Superintendencia de Salud, pues estamos en esa obligación de diseñarlo e implementarlo. Uno de ellos es conocido con el nombre de SARLAF y yo creo que ustedes, la mayoría, pues ya están familiarizados con ese nombre, que lo que traduce esa sigla es Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, conocido como SARLAF. Y el otro, conocido como SICO, fue bautizado como un subsistema, ¿sí?, de administración de corrupción, opacidad y fraude, ¿sí? Ahora vamos a internarnos, digamos, en ese mundo de qué es lo que pretende ese sistema SARLAF y ese subsistema SICOF. Lo que les estaba hablando es que son dos, un sistema y un subsistema, ¿sí? El SARLAF, yo creo que ustedes, la mayoría, están familiarizados con este sistema. Es un sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Digamos que eso es lo que nos traduce esa sigla de SARLAF. Y el SICO se ha denominado como un subsistema de administración del riesgo de corrupción, opacidad y fraude, ¿sí? Cada uno pretende es que al interior de la compañía, o en este caso del hospital, perdón, podamos prevenir esos delitos o esos actos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de SARLAF, con ese sistema lo que queremos es prevenir y controlar delitos con relación al lavado de activos. Aquí ustedes están viendo, me imagino, la figurita, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, ¿sí? Y el SICOM, ese es su sistema, lo que pretende es que al interior del hospital no se presenten conductas que tengan que ver con la corrupción, la opacidad y el fraude, ¿sí? Ahorita entonces vamos a ver los conceptos de cada uno de estos delitos o de estas malas conductas, como las podemos denominar también. Cuando hablamos de lavado de activos, yo sé que este es un concepto que la mayoría tiene claro, pues estamos hablando de una actividad criminal, ¿cierto? Que lo que busca es ocultar el verdadero origen ilícito de los recursos, ¿sí? Esos recursos que son obtenidos por grupos armados, bandas criminales, ¿cierto? Y que lo que buscan es darles apariencia de algo legal y para eso buscan empresas donde pueden, digamos, depositar esos recursos o pagar por un producto o pagar por un servicio. Esto es un delito que está tipificado en el Código Penal a través del artículo 323 y cuyo objetivo es hacer, como yo les mencionaba, que esa riqueza obtenida ilegalmente, pues parezca como que su origen fue de una actividad lícita, ¿cierto? Eludir que sean detectados y proteger esos fondos para que no sean confiscados por las autoridades y que esos fondos puedan ser transferidos por todo el mundo y ellos pues seguir gozando de su estatus y poder seguir financiando sus actividades criminales. Este lavado de activo, pues ustedes saben, tienen penas privativas de la libertad que van entre 10 a 30 años y unas multas económicas que pueden ir de 650 hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y digamos que cuando hablamos de lavado de activos, pues hay un sinnúmero de tipologías, ¿no? Aquí, por ejemplo, les voy a mencionar algunas. El pitufeo, ¿cierto? Que digamos que consiste en enviar importantes cantidades de dinero mediante giros desde el exterior hacia acá, Colombia, a varias personas que se denominan, como decir, pitufos, ¿sí? Y que esas personas posteriormente pues tienen que reintegrarle ese dinero a esos grupos al margen de la ley. El lavado a través de empresas fachadas, digamos que ellos comercializan droga, pero crean sus empresas que pueden dedicarse a la producción o comercialización de otros productos para después decir que esos dineros ilícitos pues lo generaron a través de sus empresas fachadas.
La explotación y comercialización del oro, digamos que no todas las personas que se dediquen a la minería, pues estamos diciendo que lavan dinero, pero sí es una, digamos, una actividad que ha sido identificada, en este caso, por el gobierno, por los estamentos, como una actividad utilizada por estas clases de bandas o personas que se dedican al delito del lavado de activos. El otro delito que busca prevenir el SARLAF es la financiación del terrorismo, ¿no? Y esa financiación del terrorismo está relacionada con esos fondos, esos bienes, esos recursos a los que acceden las organizaciones terroristas para poder costear sus actividades ilícitas. Y esos dineros pueden ser lícitos o ilícitos, ¿cierto? Puede ser que una empresa que obtiene sus ingresos comercializando de manera legal contribuya, digamos, con estos grupos al margen de la ley, ¿cierto? Entonces ahí son dineros lícitos que son utilizados para actividades terroristas. Al igual que el lavado de activos, aquí también hay penas privativas de la libertad y también hay sanciones económicas para las personas que, digamos, cometan esta clase de delito. Y el último, y muy nuevo, que a partir del 2020 fue incorporado como un delito para prevenir por parte del SARLAP, es el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y aquí nos dice que el que directa o indirectamente produzca, almacene, financie o haga uso de armas nucleares, biológicas o químicas, pues te está incurriendo en esta clase de delitos, que también en el Código Penal, perdón, tiene penas privativas de la libertad y tiene sanciones económicas. Entonces aquí hablamos de esos tres delitos que pretende prevenir nuestro SARLAF. Pero tengan en cuenta, mis queridos, que cuando a veces hablamos de lavado de activos, siempre pensamos que son las personas que se dedican a narcotráfico y que tienen esos dineros calientes o esos malos dineros, ¿cierto? Pero no es así. No es solamente así, ¿no? Cuando pensamos en lavado de activos, también tenemos que pensar en otra clase de delitos que se llaman delitos fuente o delitos conexos, que les permiten a estos delincuentes o bandas criminales pues obtener esos recursos ilícitos. Y, por ejemplo, ¿qué delitos? El concierto para delinquir, el tráfico de armas, ese delito contra la administración pública, la trata de personas, el contrabando, la trata de migrantes. Digamos, hay como alrededor de 36 delitos fuentes que, como les decía, les permite a estas personas tener recursos ilícitos que luego quieren legalizar a través de las personas jurídicas legalmente constituidas. Y ahora pasamos a esos delitos que pretende prevenir el SICOF. Y entonces aquí ustedes piensen en la corrupción, el fraude y la opacidad, ¿sí? Pero en sí, ¿qué es la corrupción? Entonces, la norma nos define la corrupción como el mal uso de las facultades debido de una relación de autoridad o confianza para la obtención de una ventaja indebida, ¿cierto? Y esta clase, digamos, o este acto de corrupción se da tanto en el sector privado como en el sector público. Anteriormente se tenía la concepción de que cuando se hablaba de corrupción únicamente era en el sector público, ¿no? Ah, está involucrado un servidor y tal, un alcalde, el tesorero de la alcaldía, pero no. Digamos que la corrupción ha permeado todo el sistema económico, ¿cierto? Todas las actividades. Y por eso hoy hablamos que corrupción se puede dar tanto en el sector público como en el sector privado. Pero ¿qué podría decir o qué situación yo podría decir que se puede tratar como corrupción? Y entonces ahí tenemos algunos ejemplos. El que yo solicite, prometa, ofrezca o conceda, ya sea de forma directa o indirecta, a un tercero un beneficio económico o en especie, puede ser que le digo, ve, te doy esta casa o te pago cierta suma de dinero, ¿cierto? Para que me beneficie a mí y de pronto esa decisión pueda ir en contra de los objetivos o de las metas
de la empresa para la cual yo trabajo, y en este caso para el hospital, ¿cierto? Pagar de pronto un soborno a un tercero, ya sea este tercero privado o público, para obtener una ventaja ilegítima frente a la competencia. De pronto estamos concursando para un contrato, ¿cierto? Y yo ofrezco pagar cierta suma de dinero para que me elijan a mí, ¿sí? Y no elijan a mi competencia. Obtener algo o influir en una decisión a través de la intimidación, la amenaza o el uso de la fuerza, donde la lesión potencial o real puede ocurrir a una persona, su reputación o su propiedad. Digamos que esto también es un caso de corrupción. La otra conducta, digamos, que pretendemos prevenir con nuestro psico es la opacidad. Y este término, digamos que no estamos como tan acostumbrados a escucharlo, pero opacidad es lo contrario a transparencia, ¿no? Y la norma nos define que la opacidad es la falta de prácticas claras, precisas, fácilmente discernibles y aceptadas. Y uno que como que con esa definición se queda, bueno, ¿qué será entonces opacidad? Entonces a veces es más fácil pensar en qué es transparencia, ¿no? Entonces, cuando yo soy transparente, es cuando puedo ofrecer información, ¿cierto?, a las partes interesadas, ¿cierto? Tener un flujo de información social, económica, política, de manera puntual y confiable. Ser casas con paredes de cristal. Cuando el hospital, por ejemplo, publica quiénes son su junta directiva, cuál fue los resultados, digamos, de una vigencia, ¿cierto? El informe de gestión, digamos que ahí estamos siendo transparentes, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es opacidad? Digamos, ¿qué situaciones uno podría decir aquí existe opacidad en el hospital? Cuando no existe información abierta, cuando esa información no es oportuna, no es confiable, ¿cierto? Digamos que no es completa, y con esa información, pues yo no puedo hacer un control a la gestión del hospital, ¿sí? Y esos usuarios no puedan ejercer de pronto su derecho fundamental a la información y a la salud, ¿cierto? Cuando hay ausencia de información y análisis suficiente o confiable para definir esas necesidades a contratar. La falta de pronto de políticas, de procedimientos, de tener de pronto un manual de compras, un plan de compras, pues eso demuestra que hay opacidad al interior del hospital. ¿Listo? Cuando yo no tengo unas políticas claras o cuando las tengo como hospital, pero no las divulgo, digamos, a esas personas que tienen que dar cumplimiento o que tienen que conocerla, pues ahí yo digamos que estamos incurriendo en opacidad, no hay transparencia. ¿Listo? Y saltamos, digamos, al fraude. Este último acto que pretendemos prevenir con ese SICO, podemos definirlo como un acto ilegal, ¿sí? Que se caracteriza por ser un engaño, por ser una ocultación, por ser una violación a la confianza, ¿sí? Aquí no se requiere que exista amenaza, violencia, que exista un pago para que alguien haga algo, sino que yo a través de ciertas técnicas, de ciertas vulnerabilidades que de pronto pueda tener el hospital, pues me puedo adueñar, digamos, de sus bienes, de dinero, de información que puedo utilizar para beneficio propio, ¿sí? Y aquí cuando hablamos del fraude, pues siempre recurrimos como al triángulo, ¿sí? De esos tres, digamos, factores que cuando se unen permiten que fácilmente ocurra un fraude al interior de una compañía o en este caso del hospital. Y uno, digamos, de esos componentes es la presión, ¿sí? Y cuando hablamos de presión, hablamos de las personas, nos ubicamos aquí de pronto en el colaborador, en el funcionario que trabaja en el hospital y que de pronto esté pasando, digamos, por una situación financiera bastante dura, ¿sí? O de pronto esté experimentando vicios, de pronto alcoholismo, drogadicción o adicción de pronto a las apuestas, a los juegos, ¿cierto? O de pronto esté siendo presionado por un jefe o una persona externa
que lo hace pensar en cometer un fraude, ¿sí? Entonces hablamos de ese primer factor, la presión, las ganas de pronto yo de tener un estatus mayor al que tengo, hace que de pronto piense, yo me quiero adueñar de un dinero, a mí me queda fácil, entonces lo pienso. La oportunidad o la capacidad es el segundo elemento para que exista el fraude. Y aquí hablamos más que todo en las vulnerabilidades que pueda tener el hospital, ¿sí? Entonces, a veces ese exceso de confianza que hay entre el colaborador y el jefe, o en el colaborador o funcionario y de pronto el auditor interno, ¿cierto? La falta de segregación de funciones en algunas áreas. Voy a hablar así, por ejemplo, un ejemplo ahí en tesorería, que sea solamente una persona la que maneja todo, la que elabora, revisa y aprueba. Eso hace que, digamos, se permita de pronto esta clase de conductas, ¿cierto? Deficiencias en el sistema de control interno, de pronto no hay una área encargada, nos basamos en el autocontrol, pero no hay una segunda instancia que revise lo que otras áreas hacen. Entonces, allí se puede, digamos, convertir eso en un factor de riesgo. Y por último, el tercer elemento, el razonamiento, ¿no? El pensar yo como funcionario que puedo hacer las cosas porque me las merezco, ¿sí? De pronto en el hospital no reconocen bonificaciones y yo pienso que he sido un excelente, digamos, funcionario. Y el que yo me robe o me adueñe, digamos, de algún dinero, de algún bien, es porque me lo merezco, ¿sí? O de pronto es que he visto que han pasado varios casos de fraude al interior del hospital y no ha pasado absolutamente nada. Aquí no castigan, aquí simplemente llaman a un proceso disciplinario y si mucho te suspenden 1 o 2 días, pero no pasa nada. Entonces yo también lo puedo hacer, ¿no? O también el pensar, este poquito, ¿qué daño le va a hacer al hospital? Si apenas me voy a robar 200.000 pesos, 300.000 pesos, eso no lo toca nadie. Entonces, ese razonamiento se vuelve o se convierte, digamos, en otro elemento que forman ese triángulo del fraude, ¿sí? Donde, digamos, allí se unen esos tres y facilito se comete esta clase de acto ilegal. Entonces, algunos ejemplos de fraude que se pueden presentar, el alterar, perdón, o manipular indebidamente las cuentas, ¿sí? Las cuentas contables para mostrar de pronto un desempeño que no corresponda a la realidad del hospital. El valorar inapropiadamente los activos de la compañía para reflejar una situación financiera que no corresponde a ella. Falsificar o alterar algún tipo de documento o registro con el fin de obtener un beneficio personal. Sustraer o utilizar abusivamente los activos de la compañía para beneficio personal o de un tercero, como bienes, equipos, muebles, medicamento o hasta la información, que es uno de los activos o el activo más importante, digamos, en el hospital. Bueno, y cuando ya hemos visto, digamos, esos riesgos que pretenden prevenir ambos sistemas, ¿cierto? También tenemos que hablar de otros riesgos asociados, ¿sí? Y es cuando esas conductas, esas malas conductas se materializan en el hospital, pues también tenemos que pensar qué le sucede al hospital, qué impacto tiene, ¿sí? Y entonces aquí hablamos de esos riesgos asociados, el riesgo de contagio, el riesgo legal, el riesgo reputacional y el riesgo operativo, ¿cierto? De pronto el que nosotros empecemos a relacionarnos, sí, con proveedores, con clientes, sí, con terceros que estén involucrados, digamos, en ese lado de activos y financiación del terrorismo, pues trae consigo un riesgo de contagio, ¿no? Y si ustedes se acuerdan de esa frase de las abuelas, mira con quién andas y te diré quién eres. Entonces, esto es lo mismo para una empresa. El que lo relacionen a uno con un cliente que es un lavador de dinero, ¿cierto? Un terrorista, pues de pronto dicen, ese hospital o esos directivos allá, pues también están metidos en lo mismo, ¿no? Entonces ahí, digamos que estamos expuestos a un riesgo de contagio. Ese riesgo legal, que digamos viene con sanciones, con multas, ¿cierto? Con esas investigaciones que a nadie le gusta, es
también cuando se materializa, cuando se dan cuenta de que nosotros hemos vinculado, tenemos un relacionamiento con esa clase de personas, ¿cierto? Pues podemos vernos inmersos en esos procesos de investigación, que de pronto adelante la fiscalía o que de pronto, en este caso, la Supersalud inicie, digamos, esas actividades de vigilancia y control, pues se den cuenta de que nosotros tenemos fallas en nuestro sistema y nos hemos empezado a relacionar con este tipo de personas, pues digamos que ahí vamos a tener un impacto bastante representativo para el hospital. El riesgo reputacional, el que salga ahí en un medio de comunicación, que todos los proveedores o que el proveedor más importante del hospital se dedica al lavado de activos o es terrorista, pues digamos que eso impacta también en el buen nombre del hospital. Y ustedes saben que muchas empresas, digamos, han llegado hasta el cierre total por un simple rumor, ¿sí? Por un rumor de que alguno de sus accionistas o sus clientes o sus proveedores estaban cometiendo, digamos, estas clases de delito, lavado de activos, financiación del terrorismo, que tienen como un impacto más grande, digamos, para las empresas. Y ustedes saben, el buen nombre se construye año tras año. No es fácil, ¿cierto? Tener un reconocimiento en el mercado, pero digamos que la destrucción de una marca, de un nombre, eso puede ser en cuestión de horas, hasta de minutos. Ahora con todo este cuento de las redes sociales, mejor dicho, todo en un instante puede venirse abajo. Y el riesgo operativo, ¿sí? Entonces, digamos que si de pronto sufrimos de un riesgo de contagio, nos vemos inmersos, ¿cierto?, en investigaciones, tenemos un daño en la imagen, en nuestra reputación, pues eso también se traslada a un riesgo operativo. Puede ser que nuestros mejores clientes se retiren, ya no quieran contratar con nosotros. Puede ser que nuestros mejores proveedores digan, ya no quiero tampoco seguir negociando con ustedes y digamos que allí se venga eh, una parálisis de operaciones de pronto del hospital debido, digamos, a la materialización de un riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo, hasta actos de corrupción. Bueno, nuestro sistema SARLAF y nuestro subsistema SICOF va a tener, digamos, una esencia documental. Ustedes saben, como cualquier otro sistema, si estamos hablando del sistema de calidad o de pronto el sistema de riesgo, ya no me acuerdo cómo se llama ese de seguridad y salud en el trabajo, pues todos tienen, digamos, una documentación, ¿cierto? Para soportarlo. Entonces, nosotros también vamos a contar con 2 manuales independientes, pero que guardan, como decir, la misma estructura. Cuando los leamos, cuando los conozcamos, pues vamos a encontrar allí un objetivo de por qué necesitamos, digamos, estos sistemas, unas definiciones generales, ¿cierto? Y un marco legal, porque digamos que esto no se lo inventó el hospital, esto viene de norma y más que una norma nacional, digamos, es una norma o unas recomendaciones internacionales, ¿no? Nosotros, Colombia pertenece a la ONU y por pertenecer a la ONU, pues se ha comprometido en esa lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Entonces, a nivel de país, se han generado, digamos, unas políticas, unas normas a través de las diferentes superintendencias, lo que ha hecho que nosotros, que estamos vigilados por la Supersalud, pues tengamos esa obligación de diseñar e implementar estos sistemas de prevención y control. ¿Qué nos vamos a encontrar en ese manual? La norma nos exige unas metodologías, ¿cierto? Un elemento de poder difundir estas políticas y estos lineamientos, de tener, digamos, hablar allí en el manual de cómo vamos a llevar a cabo estas capacitaciones. Vamos a encontrar a través del manual las principales políticas y lineamientos, las responsabilidades que todos los que hacemos parte del hospital, pues tenemos que cumplir, unos procedimientos que digamos que allí van a haber unos procesos que son más críticos, los que van a tener unos procedimientos que llevar a cabo, unos controles que ejecutar, ¿sí? Y también hablamos, digamos, de unos reportes. Ustedes saben, pues
ustedes viven generando reportes diariamente, semanalmente a los entes de control, pues aquí digamos que cuando hablamos de SARLAP especialmente, pues también hay que cumplir con una clase de reportes. Y hay que hablar un poquito de las políticas. Voy a hablarles un poquito de esa política del SARLAP. Y cuando hablamos de política es como ese compromiso, ¿no? Ese compromiso que emite, digamos, la junta directiva como un máximo órgano social, perdón, y a la cual nos tenemos que adherir todos los que hacemos parte del hospital. Entonces, aquí, digamos, nos comprometemos a que el hospital va a impulsar una cultura basada en la gestión y el control de riesgo, ¿no? Todos sus funcionarios, directivos y las demás partes interesadas, pues deben apoyar, ¿cierto? Esa iniciativa contra esos delitos del lado de activos, la financiación del terrorismo y el otro delito que es bien largo, ¿cierto? Y todo en pro de qué? De proteger la imagen y el buen nombre del hospital, ¿cierto? Entonces, nuestra entidad, en el desarrollo de su objeto social y enmarcado en esa ética, en esa transparencia, en esos valores institucionales, pues rechaza cualquier acto relacionado con esos delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Listo? Y por eso, con ese manual donde podemos encontrar las principales políticas y lineamientos, pues vamos a tener unas buenas prácticas, ¿sí? En cuestión del SARLAF. ¿Qué nos invita este sistema? A que conozcamos muy bien con quién nos estamos relacionando, ¿sí? Yo sé que no es fácil, inclusive uno a veces cree conocer al esposo y la verdad es que no es así, ¿no? Entonces, nos pasa aquí en esta imagen que les estoy proyectando, de pronto están viendo esa niña ahí con esa carita tan tierna y ese señor que da susto, ¿cierto? Y uno piensa, Dios mío, ¿qué le va a hacer? Pero si miran la otra imagen es al contrario. La chica es la mala, el chico es el bueno. Entonces, muchas veces nos puede pasar así con un cliente, un proveedor o un mismo compañero de trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son las contrapartes? El sistema, ¿quién nos dice que hay que conocer muy bien? Pues a nuestros clientes, a nuestros asociados, accionistas o fundadores, a nuestros empleados o funcionarios, a nuestros proveedores o contratistas y a todos los aliados estratégicos con los cuales en algún momento tengamos cierto vínculo, ¿sí? Y que es conocerlos bien, ¿sí? Entonces, cuando decimos conocer a esas contrapartes, pues resulta que internamente nosotros hemos diseñado unos formatos de conocimiento. Ahorita, bueno, digamos que eso ya está en gestión documental, tiene un código, pero ¿por qué es tan importante esos formatos? Porque a través de ellos vamos a recolectar toda esa información básica de esa persona natural o esa persona jurídica con la cual estemos llevando un relacionamiento, ¿no? Cómo se llama, su documento de identidad, la actividad económica a la que se dedica, dónde está ubicado, su teléfono. Si es una persona jurídica, le preguntamos quién es su representante legal, ¿cierto? ¿Quiénes son sus accionistas? ¿Quiénes son esas personas que están detrás de esa persona jurídica, ¿no? Y aparte de eso, digamos que pedimos unos documentos que sustenten esa información, ¿cierto? Entonces, una cámara de comercio para mirar si está legalmente constituida, un RUC, que sabemos que ahí su actividad está en cumplimiento de la norma, representa, digamos, declaraciones a la DIAN, por decirlo así. Que también es importante y lo vemos en el punto 2, que hay que validar, digamos, esa información, ¿cierto? No nos podemos quedar con que nos remitieron esa información de que están ubicados en tal domicilio, que el representante legal es fulanito de tal, hay que entrar a verificar, ¿sí? También digamos que tenemos que conocer cuáles son los antecedentes de esa persona natural, de esa persona jurídica, de quien la representa o de quienes conforman ese grupo de accionistas. Y cuando les hablo de antecedentes es saber si de pronto esas personas en algún momento o actualmente están involucradas en investigaciones o han pagado penas.
con delitos relacionados, en este caso, con lavado de activos, financiación del terrorismo o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Inclusive, se han cometido delitos de corrupción, si de pronto está involucrado en actos de estafa, ¿cierto? Porque yo no quisiera relacionarme con una persona que actualmente, digamos, esté pagando esos delitos. Y ustedes me dirán, pues si está pagando, está en la cárcel. Pero digamos que esas personas se las ingenian para de pronto ponernos ahí a un testaferro, otra persona, para hacer esas negociaciones con nosotros. Entonces, ¿qué otra, digamos, qué otra acción o actividad nos permite conocer a las contrapartes? Llevar una actualización de su información, ¿sí? Un proveedor de pronto que tengan ustedes hace más de 10 años y les hicieron llenar el formulario de vinculación, pero digamos que nunca más pidieron información de él. Y resulta de que 5 años han pasado y ustedes no sabían que esos señores se estaban dedicando a actividades ilícitas, porque nunca más volvieron a consultarlos, porque nunca más le pidieron una actualización de datos. Entonces aquí la norma, digamos, nos exige que por lo menos cada año actualicemos esa información de esos proveedores, de esos clientes que son recurrentes para nosotros y de nosotros como funcionarios también. Y también importante, y digamos que es algo de todos los sistemas, ¿no? Toda esa documentación que se genere dentro de mi sistema, pues tiene que ser debidamente conservada, ¿no? Para que demuestre, para que yo pueda demostrar en cualquier momento de que estamos haciendo muy bien la tarea. Y en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de conocimiento de las contrapartes, yo poder demostrar, mire, yo pedí un formulario, aquí está, me lo diligenciaron completamente, aquí está la firma del representante legal, tengo los documentos soportes, tengo la consulta que hice de sus antecedentes y está todo en una carpeta debidamente conservada. ¿Listo? Hay un tema muy especial que cuando hablamos de ese conocimiento, esa contraparte, pues cuando hacemos llenar, digamos, esos formularios de conocimiento, hacemos unas preguntas para identificar si ese proveedor o ese cliente es una persona expuesta políticamente, que para la norma, digamos, reciben el nombre de PETS, ¿sí? No sé si ustedes, pues, digamos que como son una empresa, digamos, pública, pues estén más familiarizados con ese concepto. Y cuando hablamos de personas expuestas políticamente, nos referimos a esos servidores públicos que desempeñan unos cargos muy especiales, ¿sí? Ustedes ven una listica allí, es decir, no todos los que son servidores públicos son personas expuestas políticamente, son algunos que manejan, digamos, recursos del Estado, que tienen poder de decisión, que aprueban políticas, estrategias, ¿sí? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con ellos? Resulta de que la norma dice que son unas personas que pueden, ¿sí?, exponer al hospital a un mayor riesgo, ¿cierto? Por ese poder que tienen, porque son conocidos, porque se están relacionando diariamente con sin número de personas. Entonces, con ellos hay que tener un trato muy especial, ¿sí? Y en el caso de que estemos vinculando a un cliente o un proveedor que nos diga, mire, yo soy una persona expuesta políticamente a través del formulario, pues inmediatamente hay que comunicárselo al oficial de cumplimiento. Más adelante vamos a ver quién es un oficial de cumplimiento. Y con ellos hay que hacer una investigación más exhaustiva de quiénes son y si representan de pronto un riesgo en materia de LAF, de FT para nuestro hospital, ¿sí? Y esa vinculación pues va a tener que ser aprobada en este caso por el representante legal del hospital. ¿Listo? Es un grupito especial. Aquí quería hablarles un poquito del formulario para ellas, para esas personas que de pronto hacen parte de esos procesos de vinculación, ya sea del cliente, del proveedor o del mismo colaborador, pues hay que hacer diligenciar unos formatos y es el formato único de conocimiento, porque a través de ese formulario, pues nosotros estamos haciendo esa debida diligencia de ese conocimiento ampliado de quién es la persona que se quiere relacionar con nosotros, ¿cierto? Y a través de eso podemos evitar
esa materialización de esos riesgos del lado de activos y financiación del terrorismo, ¿sí? Por eso es que es tan importante el hacer llenar cada uno de esos campos que han sido creados, primero, para dar cumplimiento a la norma de nuestro SARLAF y segundo, para información que de pronto otras áreas necesiten, ¿no? Allí, por ejemplo, hay información de si tributaria que le sirve de pronto a contabilidad, ¿cierto? O información que de pronto necesite un área de mercadeo, de comercialización. ¿Listo? Pero en sí, a través de esta herramienta, pretendemos es dar cumplimiento a ese conocimiento ampliado de esa persona natural o jurídica que se quiere relacionar con nosotros. Otra buena práctica, digamos que nos exige la norma en cuestión de SARLAF, es esa consulta en lista, ¿sí? Poder yo saber qué antecedentes tiene esa persona antes de poder vincularme con ella, relacionarme. Eh, Hoy en día, digamos, hay muchas herramientas en el mercado que nos permiten a través del diligenciamiento del nombre y la cédula consultarlo en muchas listas. ¿Qué nos dice la norma? Como mínimo en listas vinculantes. Y esas listas vinculantes no es otra cosa que una lista donde relacionan personas y organizaciones que son conocidas internacionalmente como terroristas. Y si yo en ese momento, ya hablo de ellos, esas personas que en esos procesos de vinculación van a tener esa responsabilidad de hacer esas consultas, se encuentran con alguien allí relacionado, inmediatamente saben que tienen que parar el proceso, ¿sí? Inmediatamente sabemos que no podemos iniciar ningún tipo de relacionamiento con ellos y que es vital ponerlo en conocimiento del oficial de cumplimiento, más nunca de la persona que estoy consultando, para que lo tengan claro a esa persona, si es el cliente, si es un prospecto de proveedor, un prospecto de nuevo funcionario, pues no se le puede decir que lo encontramos en esas listas, ¿no? Eso es información confidencial. Hay otras listas que me brindan mucha información a nivel interno. Está la lista de la Procuraduría, de la Fiscalía, de la Contraloría, de juzgados, y a través de esa consulta, pues me pueden generar reportes donde me diga, ojo, esta persona tiene procesos judiciales por estos y estos delitos, ¿cierto? Y en ese caso, pues yo tengo que comunicarle a mi oficial de cumplimiento qué hacemos con esa persona. ¿Seguimos con el trámite de su vinculación o representa algún riesgo para nuestros sistemas? Y es aquí donde entra a jugar un tema muy importante que ustedes como colaboradores tienen que estar en la jugada, y es señales de alerta y operaciones inusuales, ¿no? Entonces, señales de alerta, como su nombre lo dice, pues esa información, ¿cierto? Son situaciones que a mí como colaborador me ponen alerta y me pueden estar, digamos, encendiendo los bombillos diciéndome, ojo, aquí puede estar pasando algo raro, comuniquémosle al oficial de cumplimiento porque yo creo que esta persona puede estar involucrada en un delito y puede representar un riesgo para mi hospital, ¿cierto? Entonces, a veces cuando vemos llegar, por ejemplo, un proveedor o alguien que quiere ser un proveedor con nosotros con escoltas, ¿cierto? Con un Lamborghini, uno dice, uy, ¿y aquí qué pasó? O de verdad es alguien muy importante, ¿cierto? Debido a su actividad, o digamos que alguien que puede estar metido en otras cosas, ¿sí? Como a decirles así un ejemplo de señal de alerta. Y una operación inusual es cuando yo ya llevo un tiempo, digamos, de pronto de un relacionamiento con ese proveedor y con ese cliente, ¿cierto? Y de pronto de un momento a otro cambia. Lo que a mí me parecía que era normal con él, cambia. Y entonces inmediatamente enciende mis alertas y tengo que notificarlo. Y entonces les pongo un ejemplo fácil, de pronto con un proveedor. Siempre el hospital ha negociado con ese proveedor, siempre el proveedor nos ha dicho págueme a 30 días, descuento del 5%, chévere, ¿no? Pero digamos que desde un mes para acá me ha dicho hospital o área de compras, no se preocupen, a mí páguenme en 6 meses y ya no les voy a dar el 5, sino el 20 o el 25% de descuento. De pronto ustedes como hospital digan, uy, qué bueno, nos mejora la liquidez y digamos que disminuyen los costos. Pero esto puede convertirse en una operación inusual que es necesario investigar a ver qué pasa
detrás de eso. Entonces, en ese manual, mis queridos, cuando ustedes lo consulten, tanto de SICOP como del SARLAF, pues van a encontrar un listado de señales de alerta, ¿sí? Que ustedes van a tener que estar atentos y en el caso que de pronto logren identificarlas, pues ponerlo en conocimiento del oficial de cumplimiento, ¿cierto? Por ejemplo, señales de alerta muy fácil, el cliente o el proveedor que no quiere llenar el formulario, pero ¿por qué no quiere? ¿Cierto? Es un gruñón, no sabe escribir o leer, o de pronto no quiere ser identificado, ¿cierto? De pronto nos ponen información de ingresos que se ganan de, qué sé, 20 o 30 millones mensuales y cuando se les pregunta la actividad económica a la cual se dedican, pues resulta que son desempleados. Entonces, cuando no hay congruencia, ¿cierto? En la información, eso también despierta señales de alerta. Y aquí vamos a dejar un poquito ese tema de SARLAP y nos vamos a concentrar en el tema del SICOF, es decir, en corrupción, opacidad y fraude. Al igual que el SARLAP, pues también aquí tenemos una política desde el máximo órgano social de la junta directiva, y es que tampoco vamos a permitir al interior del hospital de ninguna, digamos, no vamos a permitir que se presenten esos actos que tengan que ver con corrupción, falta de transparencia o fraude, ya sea que la cometa nuestro colaborador directamente o a través de terceros, ¿cierto? Y si se presenta alguno de estos actos, digamos que como colaboradores estamos en la obligación de ponerlos en conocimiento, ¿sí? Del hospital. Todos esos actos que nos lleguen a través, ahorita lo vamos a ver, de un canal de denuncia, pues se van a hacer el debido proceso de investigación, ¿sí? Y de pronto donde se compruebe de que verdaderamente hay una violación, hay un delito, se pondrá en conocimiento de las autoridades competentes. Digamos, esa es la política que encierra, digamos, en sí nuestro subsistema SICOF. Y en el SICO, digamos, para evitar que se materialicen estas conductas, digamos, de corrupción, de opacidad y fraude, pues hemos, digamos, regulado los aspectos, ¿sí? Que nos pide la norma, porque a través de ellos, digamos, que se puede ocultar esas actividades de pronto de corrupción, de sobornos. Y aquí hay algunos aspectos, por ejemplo, la prohibición de tráfico de influencias, ¿sí? Ningún servidor público, por ejemplo, en este caso, en el hospital, puede entregar dinero o bienes a fin de que se agilice de pronto un trámite, ¿cierto? A fin de que de pronto se tome una decisión que beneficie, puede ser que beneficie al hospital, pero que también lo hagan pensando en que yo pueda recibir, digamos, un tipo de beneficio, ¿sí? Otro aspecto que está regulado son los regalos, atenciones, invitaciones. Digamos, aquí en el hospital no se puede, digamos, pedir, solicitar o recibir regalos o invitaciones de proveedores cuando yo sé que esos regalos están buscando que yo, desde mi puesto de trabajo, desde mi función, desde mi responsabilidad, tome una decisión a favor de ese proveedor, ¿sí? Sí se pueden, y ustedes de pronto me harán la pregunta allí, no, pues que Shirley, en diciembre recibimos una anchetica, o de pronto a inicios de año nos regalan un calendario, una agenda. Digamos que ese tipo de regalos sí son permitidos, pues digamos que son regalos promocionales, ¿cierto? Que son de institucionales, ahí no hay ningún problema. Pero cuando son invitaciones o regalos ostentosos, que uno sabe que pueden ir detrás de una toma de decisiones, está prohibido al interior del hospital. Igualmente, ningún colaborador tampoco los puede ofrecer ni a un cliente ni a un proveedor. Pago de comisiones y bonificaciones. Digamos que aquí es claro el hospital, pues no hacemos ese reconocimiento de ni comisiones ni de bonificaciones hasta el momento. Es decir, que en la contabilidad no puede aparecer en ese rubro de gastos y comisiones nada a favor de un colaborador, un funcionario, mientras no esté aprobado o exista una política que lo apruebe. Viáticos
y gastos relacionados. Aquí hay funcionarios que de pronto debido a su función y responsabilidad, pues se tienen que desplazar del hospital en función, digamos, o en representación del hospital. Pues esos gastos, digamos, deben ser reembolsados o cubiertos por el hospital y hay una política establecida que nos permite, digamos, saber quiénes pueden tener ese reconocimiento, cuál es el valor, ¿cierto? En qué circunstancias se dan y cómo puedo legalizar esos gastos en que yo como funcionario o colaborador he incurrido. Contribuciones políticas. Aquí es claro, digamos, como dice nuestro manual y la política, el hospital no va a entregar ningún apoyo a ningún partido, ningún candidato. No prohíbe que sus colaboradores apoyen a algún candidato, pero si deciden entregar su dinerito, pues lo hagan en nombre de ustedes y no en nombre del hospital. O si van a asistir a la campaña, pues nunca digan que van en representación de nuestro hospital. ¿Listo? Y las donaciones, digamos que aquí sí está permitido, ¿sí? Tanto el entregar como el recibir donaciones, pero tienen que estar aprobadas previamente por la junta directiva y siempre vamos a investigar primero quién va a ser el donante, ¿cierto? O a quién vamos a entregar la donación a fin de que esta persona pues no vaya a estar involucrada de pronto en delitos que tengan que ver con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas o de pronto corrupción o fraude. Y por último está el tema del conflicto de interés, ¿sí? Ese conflicto de interés que nosotros lo podemos denominar como esa situación en la cual puede estar un funcionario en aras de tomar una decisión y de pronto esa decisión tenga que ver con un tercero y de pronto él tenga cierto vínculo familiar, cierto, comercial con ese tercero. En esas situaciones, digamos, aquí no estamos diciendo que por el hecho de estar en esa situación eso ya se convierte en un delito, no es así, pero es una situación que se debe poner en conocimiento de mi jefe inmediato, ¿sí? Para que él decida de pronto si me retira en ese momento de esa aprobación de pronto o si de pronto puedo seguir con el trámite. Y aquí un ejemplo, de pronto yo soy la persona de recursos humanos que tengo que aprobar la vinculación de alguien, ¿cierto? Y de pronto ese alguien es mi esposo, mi hijo, yo tengo que poner conocimiento para que más adelante no se piense de que allí, digamos, hubo un acto de pronto de corrupción. ¿Listo? ¿Quiénes son responsables dentro de nuestro SICO y SARLAF? Todos, todos. La norma nos define unas responsabilidades para la junta directiva, para el representante legal, para el oficial de cumplimiento, hasta para el revisor fiscal y para el control interno o auditoría interna, ¿sí? Pero todos ustedes como funcionarios son responsables de que ambos sistemas funcionen, ¿sí? Y entre esas funciones que tienen ustedes, pues es ejecutar sus funciones diarias, ¿cierto? Que estén acorde a esas políticas y lineamientos, procedimientos e instrucciones establecidos por el hospital, ¿cierto? Con el objetivo de evitar posibles casos de corrupción, opacidad, fraude. Acatar los principios y normas de conducta impartidos en ese código de conducta y buen gobierno que tiene el hospital, de reportar todas esas situaciones o conductas donde ustedes pueden decir, aquí hay un posible hecho o un evento de pronto relacionado con corrupción, con fraude, con opacidad, de pronto lavado de activos, financiación del terrorismo. Y participar en lo que están haciendo el día de hoy de todos esos espacios que de pronto cree el oficial de cumplimiento, ¿cierto? Para brindarles capacitación, socialización o sensibilización en los temas relacionados con el SICO y el SARLAF. Aquí hablar un poquito, lo he mencionado en toda la charla, quién es el oficial de cumplimiento, y ese oficial es un colaborador pues, del hospital que va a estar encargado de administrar los dos sistemas y verificar que se cumplan todos esos lineamientos y todas esas políticas que están dentro del manual. Entonces, el oficial de cumplimiento, pues, implementa y verifica ese cumplimiento, está atento a que ustedes le reporten cualquier señal de alerta, cualquier operación inusual, y es esa persona que, dado su análisis, puede reportar ante las instancias
una operación sospechosa conocida como ROS. Listo. Entonces, cuando ustedes, funcionarios queridos, identifiquen una señal de alerta o una operación inusual, pues inmediatamente van a emplear un reporte o un formato que nosotros le llamamos reporte de operaciones inusuales, intentadas y sospechosas al correo del oficial de cumplimiento. Esta persona pues debe tener completa reserva de esa información que ustedes están transmitiéndole a través de ese reporte y va a analizar, digamos, toda esa información y va a decidir si estamos o no estamos frente a un hecho de pronto de lavado de activos, de financiación del terrorismo o de pronto de corrupción, de opacidad o fraude, ¿cierto? Y en el caso de que esté relacionado con lavado de activos y financiación del terrorismo, el oficial está en la obligación de reportarlo a la UIAF. Digamos que es esa entidad que el gobierno ha creado hace ya muchos años para que todas las empresas, perdón, le reporten esas operaciones que nosotros consideramos son sospechosas. Digamos que ahí no hay una denuncia, es simplemente un reporte de algo que a nosotros al interior del hospital nos pareció como sospechosos, ¿cierto? Y aparte de eso, digamos que dando cumplimiento a nuestro subsistema SICOF, la norma nos ha dicho, hay que crear un canal de comunicación o un canal de denuncia que sea utilizado tanto por los colaboradores como por cualquier parte interesada, y aquí caben clientes, proveedores, contratistas, los mismos accionistas, bueno, cualquier persona que tenga un conocimiento de un acto de corrupción, de fraude o opacidad, pues lo pueda dar a conocer a través de nuestra línea de transparencia. Y esa línea de transparencia, digamos, es un canal que hemos dispuesto en la página web de la compañía del hospital para que cualquier persona haga su denuncia. Una denuncia que puede ser anónima, que no es necesario que ponga sus datos, pero que sí a través de esa denuncia nos describa qué situación, ¿sí?, considera usted que se ha materializado, digamos, un hecho de corrupción, de fraude, de opacidad, de lavado de activos, de financiación del terrorismo, y aporte allí sus pruebas, ¿sí? Digamos que aquí como hospital debemos garantizar que esa información va a ser confidencial, que va a ser del conocimiento del oficial de cumplimiento, que es el que administra, digamos, esta herramienta, y del equipo de investigación en el caso de que esa información que nos suministre dé pie a iniciar un proceso de investigación, ¿sí? Aquí digamos que tenemos unas políticas claras de que no vamos a permitir que esa persona que denuncie sufra de cualquier tipo de retalación o del mejoramiento, digamos, de sus condiciones laborales. Quien denuncia no puede ser castigado y por eso no puede ser que el que denuncia lo tengan que despedir de la empresa. Tenemos que garantizar que va a seguir teniendo sus mismos derechos laborales y que en el caso de que de pronto surjan amenazas, pues vamos a tomar las medidas necesarias para su protección, ¿sí? Y ya para cerrar, entonces digamos que si no hay un cumplimiento total, o sea, hay un cumplimiento de pronto parcial, ¿cierto? De esa implementación y esa puesta en marcha de esos subsistemas, pues el hospital se puede, digamos, enfrentar a unas sanciones. Voy a ponerlo así porque no me dejó poner. Y esas sanciones pueden ir hasta por 8.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dirigidos, digamos, a la persona jurídica, en este caso al hospital, o de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a título personal, donde se compruebe de pronto que el incumplimiento se debió a que de pronto un miembro o los miembros de la junta no aprobaron, o que de pronto el oficial de cumplimiento no diseñó y puso en aprobación esos manuales, o que de pronto los queridos funcionarios no dieron cumplimiento a esas políticas, lineamientos y controles establecidos, ¿cierto? Aparte de eso, nos exponemos a sanciones penales, civiles y administrativas, ¿cierto? En el caso que se compruebe
que dejamos materializar esos riesgos del lado de activos, financiación del terrorismo, porque permitimos la vinculación de esta clase de personas en el hospital, pues nos podemos ver enfrentados, como yo les decía, a procesos de investigación y de pronto a sanciones penales, a irlos a acompañar a ellos también allá en la cárcel. Entonces, podemos vernos expuestos funcionarios a pagar penas privativas de la libertad, a pagar sanciones económicas, a perder nuestra reputación profesional, ¿cierto? Y de pronto aparecen en esas listas vinculantes o restrictivas, ¿no? Porque ya nos van a fichar a nosotros como también lavadores de dinero, financiadores del terrorismo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿por qué es tan importante darle cumplimiento tanto a esas políticas y lineamientos de nuestro SICO como de nuestro SARLAF, ¿cierto? Y esas sanciones, como les decía, puede ser que sean aplicadas únicamente al hospital, pero también pueden ir dirigidas al director, al gerente, al revisor fiscal, al oficial de cumplimiento o a cualquier funcionario que en ese proceso de investigación se compruebe que no dio cumplimiento a esas políticas y lineamientos emanados de la Supersalud y de nuestro manual. Bueno, eso era todo lo que traía para ustedes el día de hoy. Yo sé que es demasiada información, pero poco a poco, digamos que estas capacitaciones ustedes las van a seguir recibiendo y les invito, digamos, a que consulten posteriormente el manual para que conozcan un poco más de estos dos sistemas de prevención, ¿sí? Y esta frase ya es para cerrar, el mayor riesgo es no correr ningún riesgo, ¿cierto? En un momento que cambia muy rápidamente, la única estrategia que garantiza fallar es no correr riesgos. Aquí, digamos que corremos el riesgo, vinculamos proveedores, clientes, colaboradores, pero no podemos parar eso, ¿cierto? No podemos evitar esos procesos de vinculación, pero sí debemos tener las herramientas que nos permitan conocer ampliamente quiénes son ellos, ¿sí? Muchas gracias.